Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Que el Señor nos bendiga en este día al meditar juntos, al estudiar juntos sobre la palabra de Dios, antigua, pero como siempre decimos, siempre actual, siempre de actualidad, siempre contemporánea. ¿Por qué esto? Porque la palabra misma nos dice que es viva, nos dice que es eficaz y aplicable a todo tiempo y a cada una de las situaciones y circunstancias que nos toque enfrentar. A propósito, yo no sé si todos saben, pero nuestra iglesia tiene una de las herramientas que ofrece a la comunidad y a la iglesia también, es consejería a través de la resiliencia, talleres de resiliencia online en este tiempo por la cuarentena, pero antes se tenían en directo, en vivo, y esto de ser online da más beneficios porque gente de otras ciudades, de otros lugares, de otras provincias, incluso del extranjero, pueden participar y pueden tomar estos talleres también. En estos momentos, como decíamos el jueves, hay 5 grupos de entre 3 y 6 personas que están tomando estos cursos de resiliencia y uno acaba de terminar esta semana y por eso nos pareció oportuno pedirle a alguien, a lo mejor algunos la conocen, otros no, que nos dé su impresión de cómo le afectó, si le sirvió o no le sirvió para su propia vida. Por eso le pedimos a Alejandra que ella nos comparta en esta introducción a lo que queremos tratar en esta mañana parte de su testimonio. Así que con gusto escuchamos a Alejandra. Hola a todos, mi nombre es Alejandra. Hace unos días terminé el taller de resiliencia con Mimi, un taller que había empezado ya el año pasado y abandoné y pude volver a retomar gracias a Dios y pude concluirlo. Bueno, voy a resumir en pocas palabras todo lo que fue mi paso en el taller y cómo Cristo transformó mi vida. Cuando yo ingresé al taller, Mimi lo sabe bien, era una persona que estaba totalmente desmotivada, cualquier situación en mi vida me llevaba a un estado de llanto, de desolación, sentía que el mundo se me caía encima, que no tenía las riendas de nada, perdía el control de todo. Me costaba avanzar, me sentía totalmente estancada, no podía, en mi cabeza yo no podía avanzar. Cuando me planteaba metas ni siquiera intentaba cumplirlas o iniciar los planes que yo tenía porque sentía que iba a fracasar. Tenía una voz adentro mío que constantemente me decía: no vas a poder, vos no podés, no sos capaz, mejor déjalo, no lo intentes porque no vas a llegar, vas a perder el tiempo. Llegaba a rendir mis exámenes y mi cabeza quedaba en blanco, automáticamente. Y esa era la única voz que yo escuchaba, la que me decía: no vas a poder, vos no podés, no vas a llegar, no sos nadie, no te pongas metas tan complicadas porque no vas a llegar. Y era constantemente escuchar eso en mi cabeza en cada meta que me proponía. Incluso en lo más chiquito de mi vida, que por ejemplo, hace unos días empecé a correr, algo que para mí yo no podía hacer porque yo no aguantaba, porque yo no resistía, porque yo no podía, porque yo no estaba lista. Y bueno, acá estoy. Pude y puedo. Y bueno, el taller para mí fue muy importante porque pude encontrar cosas que tenía en mí que yo no conocía o cosas que yo tenía tapadas, porque para mí era más fácil cargarme de tareas, cargarme de trabajos, cargarme de ocupar mi tiempo y mi cabeza para no pensar en nada. Pero el momento llegaba el momento en el que me ponía a pensar y en el que caía otra vez y que de nuevo caía al piso, tenía que volver a hacerme, volvía a caer, tenía que volver a hacerme. La parte principal fue la introspección, que fue lo que me mostró muchas cosas que yo tenía olvidadas quizás o que trataba de olvidar. Pude encontrar que dentro mío
esas voces que yo escuchaba que me decían no podía, tenían un nombre y tenían una razón. Y habían aparecido en mi vida muchísimos años atrás y seguían resonando y seguían teniendo importancia y la capacidad de frenarme y la capacidad de motivarme. Para mí fue muy importante abrir mi corazón y mi vida a Dios y que Él escudriñe todo en mí, que Él conozca cada parte de mí, todos los sueños que yo había tenido se me destruyeron, que conozca todo el daño que me habían hecho, incluso hasta el más mínimo, porque hasta el más mínimo prejuicio contra uno afecta. Yo tenía complejos con todo. Se me habían reído de mi ropa, de mi cuerpo, de mi forma de hablar, de mi carácter. Me habían humillado muchas veces. Muchas veces escuché que yo no podía, que no iba a llegar a ningún lado, que yo era una inútil, que yo no servía. Y hoy yo puedo entender que yo sí sirvo, que yo sí tengo un propósito, que yo estoy acá porque así Cristo lo quiso y así está predeterminado. Yo sé lo que valgo para Dios y sé lo que Él quiere para mí. Y sé que puedo con todo, Y pude perdonar todo el daño que me causaron y que también me causé yo, permitiendo que otras personas me dañen, porque a veces también elegimos qué tanto nos dañan lo que las personas nos dicen y le di más lugar al daño que podían hacerme que las promesas que Cristo tenía en mi vida, para mí. Hoy en día siento que estoy avanzando en mi vida, tengo más control, tengo más determinación. No se volvió a repetir el episodio de llanto y crisis cuando algo sale mal, porque hoy entiendo que hay días buenos y días malos. Voy a tener etapas buenas y malas porque Cristo me está preparando para algo muy importante. Y eso es lo que todos tenemos que saber, que estamos acá por una misión, en que no importa qué tan duro sea, todo tiene un porqué, lo bueno y lo malo. Nos estamos preparando para algo mucho más grande y todo lo que vivimos acá es temporal. Todo lo que vivimos acá es temporal y tenemos que vivir para el agrado de Cristo y ser personas nobles y ser personas que amen al prójimo, no importa el daño que nos hayan hecho, porque quizás esa persona ha sufrido mucho más que nosotros, ha tenido daños peores y tenemos que ayudar, pero para ayudar al otro y llevar la palabra de Cristo y llevar su salvación y su sanación, tenemos que sanar nosotros. Y cuando nosotros sanamos, empieza a sanar todo el mundo alrededor, todo nuestro mundo. Así que mi mensaje es que busquen a Cristo, que entreguen su vida, que entreguen su corazón, que no importa qué tan duro haya sido, siempre hay una razón, siempre hay una enseñanza y tenemos la promesa del mañana, tenemos la promesa de la salvación eterna, de la felicidad. Así que hay que creer, hay que tener fe y saber que Cristo nos ama sobre todo y que para Él somos perfectos, somos únicos, somos sus hijos. Bueno, quizás me excedí un poco en el tiempo, pero quiero darles este mensaje y que sepan eso, que Cristo nos ama, que estamos acá para cumplir un propósito y llevar su palabra y su amor a todos. ¿Qué es la resiliencia? Esto que se está empezando a escuchar un poco más y que pareciera algo nuevo, ¿no? Es viejo. Es un término, la palabra resiliencia, utilizado o pedido prestado, si se quiere, a la física y tiene que ver con los metales, con la capacidad que tienen los metales de volver después de alguna presión fuerte, de volver a su estado original. Tal vez el ejemplo más clásico, más fácil para entenderlo, es un resorte. Lo estiramos y al soltarlo vuelve otra vez a su estado original. Esto es, si se quiere, la resiliencia. Pero la definición es, aplicado a la consejería, la definición es la capacidad de sobreponerse a situaciones traumáticas. Quien investigó en esto es un médico, pediatra, psicólogo también, sobreviviente de uno de los campos de exterminios nazi de la Segunda Guerra Mundial, y él comenzó a desarrollar este tema utilizado en la psicología, los 10 pilares de la resiliencia. Otros fueron trabajando después sobre esto y Mimi
le agregó a este taller los 10 pilares de la resiliencia, pero desde el punto de vista bíblico. Y sobre esto queremos tratar. Y este es el discipulado, si se quiere, terapéutico que hoy está ofreciendo la Iglesia. Y creo que es importante esto último que Mimi le agregó, porque si sacamos desde el punto de vista bíblico, no sería más que un manual de autoayuda. Y es cierto que para ciertas situaciones traumáticas necesitamos algo mucho más allá de lo que sea de autoayuda. No tenemos en nosotros la capacidad por sí solo de salir de ciertas situaciones traumáticas. Pero no es mi intención ni darles una clase, porque no manejo demasiado bien este tema, ni tampoco aumentarles el trabajo a estas hermanas que están ofreciendo estos talleres de resiliencia, aunque por supuesto están disponibles para todos los que quieran tomarlo, pero sí reafirmar mi concepto, el concepto que mencionamos al principio, y que siempre repetimos por otro lado, que la palabra de Dios, al ser viva, al ser eficaz, es aplicable a cualquier situación y circunstancia de la vida. Y quisiera graficarlo junto con ustedes, mis hermanos, mis amigos, con 2 ejemplos de la Biblia. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Pero en los dos casos, situaciones traumáticas, y que sus protagonistas lograron salir, lograron sobreponerse, no solos, sino a través de la palabra y a través del Dios de la palabra. Al primero de ellos lo vamos a llamar el del pozo de la desesperación. Y sin duda, como muchos ya saben, ya están sospechando a qué me estoy refiriendo, porque es un pasaje muy conocido y que siempre lo mencionamos. Y el que vivió esta situación traumática y de la cual pudo salir también, él lo cuenta escrito de primera mano, como algo pasado, superado en su vida, y a manera de testimonio él lo cuenta. Su autor es David, el que vivió esta situación, y probablemente en una de las tantas emboscadas, cuando lo perseguían para matarlo, o alguna otra situación difícil. Él lo relata así, si me permiten, les leo 3 versículos del Salmo 40, los primeros 3, y dice así, David escribiendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. David, escribiendo de primera mano, habiéndolo vivido él, y notaron ustedes cómo define él la situación traumática que le tocó vivir, lo define justamente como el pozo de la desesperación, de la desesperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, él estaba en el pozo donde había perdido las esperanzas. Y tenemos que recordar que David no se caracterizaba por ser cobarde. Él, por el contrario, era muy valiente. Conocemos de sus hazañas, de cuando él enfrentó el gigante y enfrentó animales salvajes, cuidando y protegiendo a sus propias ovejas. Así que no era una persona cobarde. Sin embargo, él en esta situación que relata que vivió, lo ve como un pozo de la desesperación, donde había perdido las esperanzas, y es más,
Dice, del lodo cenagoso, no solamente un pozo hondo, sino un pantano donde sus pies estaban aprisionados y donde cualquier intento de salir por sí mismo de esta situación, lo único que hacían era apresurar su hundimiento. Sin ayuda no salgo. Por eso hay situaciones en que necesitamos ayuda externa y no es solamente la autoayuda. Por eso él dice, pacientemente esperé. Necesito a alguien que me socorra, que me escuche y que me socorra. Pacientemente, difícil de poner en práctica esto cuando se está viviendo situaciones así difíciles de desesperación. Tal vez usted vivió o vive alguna situación similar, su propio pozo de la desesperanza, su propio pozo de la desesperación, su propio pantano. Otra que autoayuda o que pensamiento positivo, no intente solo porque lo único que logrará es apresurar su hundimiento. No queda otra en estos casos que clamar a aquel que tiene oídos para inclinarse hacia nosotros, como lo dice David, inclinados a nuestra necesidad, que tiene el poder, por otro lado, para sacarnos de estas situaciones y la disposición, que es muy importante también, para querer hacerlo. Muchas veces he escuchado testimonios acerca de este salmo, como que mis hermanos se identifican una y otra vez de cómo en la vida vieja Dios los sacó de situaciones así. Y no se cansan de contarlo, y hace bien contarlo, hace bien tanto contarlo como escuchar también testimonios de otros nos hace bien. Ser sacados por el Señor de situaciones traumáticas, sobre todo cuando se vivía antes, sin conocerlo a Él, esa situación de la vida anterior, antes de conocer a Cristo, pozo hondo, barro, viviendo en pecado, sabiendo que la consecuencia del pecado es la muerte, la separación de Dios por toda la eternidad, sin esperanza, desesperación, sin esperanza. Por supuesto, y sigue diciendo el salmista, y es la experiencia de muchos de ustedes también, ser sacados de ese pozo, ser puestos sobre la roca firme, que es Jesucristo, siempre lo decimos también, y no solamente esto, roca firme, sino enderezar nuestra vida, enderezó nuestros pasos, un cambio de vida. ¿Y qué más? Una canción nueva en nuestros labios, en nuestra boca. No ya la canción antigua de la queja, de la desesperanza, del lamento, la murmuración de cada día, sino de alabanza, gratitud a nuestro Dios. Esto es el Evangelio, no es otra cosa que esto, ser sacados de una situación, ser puestos sobre una roca firme, eterna y seguir adelante. Y sigue diciendo el salmista, esto lo verán muchos y también desearán confiar en el Señor. ¿Quién muchos? Buenos vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que van a ver el cambio entre la vida vieja y la vida actual y confiarán en el Señor. No en nosotros, ni en un pastor, ni en una iglesia, en el Señor. La palabra de Dios, como decíamos al comienzo, y el Dios de la palabra en nuestro auxilio. El segundo ejemplo que les dije que sacamos del Nuevo Testamento, lo encontramos en Juan capítulo 4. Márquelo y léalo, no tenemos tiempo para leerlo todo, lo vamos a comentar, pero lo vamos a llamar, llevando a los talleres de resiliencia, lo vamos a llamar un encuentro resiliente con la palabra. Un encuentro junto al pozo, podemos llamarlo, pero más conocido por usted y por mí, más conocido como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana.
Ocurre más o menos así, usted puede leerlo después con tiempo, Juan 4 del 6 al 30, pero ocurre más o menos así. Un día muy caluroso y al mediodía, pleno rayo de sol, la hora de más calor. Jesús con sus discípulos van pasando por Samaria, una provincia allí de Palestina. Van rumbo a Galilea, que quedaba al norte. Vienen de Judea, la provincia del sur, donde habían estado predicando. Se dirigen nuevamente a Galilea, pero pasan por Samaria. Se detienen en este lugar, una ciudad de Samaria llamada Sicar, para descansar un rato, para descansar y comer algo y luego seguir viaje. A la entrada del pueblo, un pozo de agua famoso, tanto en el Antiguo Testamento ya ocurrió, por tanto un pozo milenario, un pozo generoso de que dio de beber a muchas generaciones, tanto de gente como de animales también, pero con una característica, un pozo hondo, un pozo de mucha profundidad. Dicen los estudiosos, los comentaristas, que probablemente más de 30 metros de profundidad. Así que imposible, olvídese de sacar agua sin contar con los elementos necesarios. Los discípulos de Jesús entran al pueblo a comprar algo de comer. Jesús, que era humano también, como todos nosotros, aunque era divino, tenía las dos naturalezas, cansado del camino, se sienta junto al pozo a descansar. De pronto, alguien viene al pozo. Una mujer con su cántaro de agua, un recipiente de unos 40 litros de agua, y evidentemente con los elementos necesarios para sacar agua del pozo. Llena su cántaro y antes de comenzar el viaje de regreso hacia el pueblo, hacia su domicilio, hacia su casa, Jesús le pide de beber, le pide un poco de agua. El versículo 7 dice que Jesús le dice: mujer, dame de beber. Tenía sed, demostrando también la naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo. No lo dice el relato, pero yo me imagino que la mujer no le negó un poco de agua, pero sí queda sorprendida, y una pregunta sorprendida de esta mujer que encontramos en el versículo 9. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Una vieja historia de enemistad de larga data. Y Jesús allí comienza sabiendo a dónde quiere llegar en su tratamiento terapéutico. Y entonces le comenta algo. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y aquí le sigue, no entendiendo bien la mujer, pero sigue con la conversación. Señor, no tienes con qué sacarla, por eso me pediste esa agua. Y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes tú esta agua? Y Jesús sigue profundizando y dice: cualquiera que tome de esta agua física, de esta agua líquida, volverá a tener sed. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, llevando las cosas espirituales, el agua espiritual, el agua viva que Jesús está ofreciendo, no volverá a tener sed, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow!, dijo la mujer. Entonces dame esa agua, yo la quiero, para no tener que venir todos los días a esta hora de más calor a buscar agua. Dame esa agua, yo la quiero tener. Y entonces despacito comienza de esta manera la charla resiliente entre el terapeuta, la palabra viviente, Jesucristo, y esta mujer viviendo situaciones traumáticas que hasta aquí no las había evidenciado,
pero Jesús, conociendo su corazón, sabe todo lo que esta mujer viene arrastrando y viviendo en silencio, situaciones de las cuales sola no hubiese podido salir nunca, no se hubiese podido sobreponer. Como muchos que viven a nuestro alrededor. Cantamos hace un rato esta canción que dice: muchos que viven en tu alrededor, tristes, hambrientos están, tú por tu vida les puedes llevar gozo, paz, bienestar, y donde el coro dice: usa, Señor, mi vida. Pero esta mujer por este motivo venía todos los días, al mediodía, a la hora de más calor, cuando nadie salía. Ella salía cuando nadie la viese, por vergüenza por la situación que ella estaba viviendo. Evidentemente era señalada en el pueblo por todos, estigmatizada. ¿Por qué? Bueno, una situación que tal vez hoy en nuestro tiempo es más común, si se quiere, aunque no por esto más fácil de llevar. Esta mujer había tenido 5 fracasos matrimoniales. Y como ya evidentemente no creía en el amor, no quiso seguir intentando, y ahora simplemente vivía en pareja con un hombre. Resignada, probablemente, como diciendo: no califico para algo más estable, y entonces simplemente vivía en pareja, como muchos, lamentablemente, hoy en día también. La religión de esta mujer, si bien creía en un Dios único y verdadero, pero su religión incluía una serie de mezcolanza, una serie de sincretismo, ritos estériles sacados de la religión judía verdadera, del Dios único de verdad, pero mezclado con otras cosas que fueron llegando a la vida de estos samaritanos, y por eso eran odiados por los judíos. Creían, sí, de que un día iba a venir el Mesías, pero bueno, eso es algo lejano y sin duda no lo vamos a ver nosotros, no por ahora, y por ahora tengo que enfrentar estos problemas, estas situaciones traumáticas que estoy viviendo. Ni sospechó que tenía al Mesías nada menos que enfrente a ella y charlando en vivo y en directo. Jesús, y tratando con ella y con su situación traumática que estaba viviendo. Escuchamos el testimonio de Alejandra y ella comentaba que el primer pilar de la resiliencia es la introspección, que ella decía que le había dado tanto ayuda. ¿Qué es esto de la introspección? No es otra cosa que mirar hacia adentro nuestro, mirar hacia nuestro interior sin creerle tanto a nuestro corazón, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, sino más bien diciéndole a Dios, al mirar hacia adentro, diciéndole a Dios, como nos decía también Alejandra: Señor, vos examiná mi vida y mostrame el resultado de ese análisis que vos ves de mi propia vida. Y allí está Jesús con esta mujer, el Dios con nosotros, Emmanuel, quien con mucho tacto, con mucha diplomacia, sin avergonzarla a esta mujer, va despacito apelando a esto, a una introspección, y de esta manera la hace encontrar consigo misma. Al decir ella: yo quiero, Señor, dame esa agua, yo quiero esa agua que estás ofreciendo para no tener que venir todos los días aquí, Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Metió el dedo en la llaga. Jesús conocía la situación. Y entonces por eso le dice, para hacerla encontrar consigo mismo: ve y llama a tu marido y ven aquí. Sonamos, dijo la mujer. ¿Qué le digo? Y entonces le dice: no tengo marido. Y Jesús descubre su corazón.
bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, estás viviendo en Orsay, como decimos comúnmente. Pero esto es tan importante y tan necesario, encontrarse consigo mismo. Por eso la introspección es tan importante. Y ella, al encontrarse consigo misma allí, abre evidentemente su corazón y obtiene el agua viva que Jesús le estaba proponiendo, le estaba ofreciendo. Después de reconocer su situación de sed espiritual, entonces obtiene el agua viva que Jesús le está ofreciendo. Porque Jesús sabe, no se la mezquina a nadie. No se la mezquina a ninguno de los que vengan a Él con sed. Por eso Él ofrece: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, reconociendo su insuficiencia, mirándose hacia adentro y reconociendo su vacío. Yo los haré descansar. Más adelante, un par de capítulos más adelante, Jesús en el capítulo 7 de Juan dice: si alguno tiene sed, esta es la condición, sentir sed espiritual, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Un encuentro sanador en un pozo de agua. Y observen ustedes qué paradoja, una serie de paradojas hay aquí. Jesús, el agua viva, pidiéndole a la mujer agua física para saciar su sed física. La mujer que venía por agua física, por agua para sus necesidades domésticas, se topa con Jesucristo, el agua de vida abundante. Y deja su cántaro, nos dice el relato, por un rato. Sin duda que después se la llevó a su domicilio también, pero deja su cántaro de agua física y sale corriendo para compartir con sus vecinos. Recuerden que dijimos entre quienes ella vivía avergonzada, para compartir su descubrimiento, su reciente descubrimiento de haberse encontrado con el agua viva que ella acababa de encontrar. Y evidentemente armó tal revuelo en el pueblo, a plena siesta, evidentemente con tal convicción que al rato medio pueblo estaban junto al pozo, escuchando y bebiendo del agua viva que Jesús le estaba ofreciendo. Creyendo en Él, lo obligan a quedarse 2 días más. Ellos iban de pasada 2 días más en el lugar para seguir aprendiendo de Él. Y nos dice el relato que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. Concluimos. 2 encuentros terapéuticos en un pozo y sus consecuencias. El del pozo de la desesperación del salmista, Salmo 40, el protagonista salió de él con ayuda externa de Dios, y la firmeza en su nueva vida, su nuevo cántico de alabanza a Dios, fue contagioso para que muchos confiaran también en el Señor. La mujer junto al pozo de agua, pero evidentemente también metida en un pozo depresivo, también pudo salir con ayuda externa, la palabra viviente, Jesús, el agua viva, como comentábamos, y también su nueva vida fue tan contagiosa que logró convencer a sus vecinos para que viniesen a la fuente también, para que muchos del pueblo tal vez disimularan, pero viviendo situaciones similares a la de la mujer, como muchos a nuestro alrededor. Aparentan que todo está bien, bajo control, pero en el interior tienen un vacío grande, evidentemente por vivir en un pozo depresivo también. A propósito,
cuál es su situación en este momento. ¿Está en un pozo? ¿Desesperanzado? Quiero decirle que hay esperanza, pero no intente salir solo, se puede hundir más. La palabra de Dios y el Dios de la palabra están a su disposición. Créala, acéptela. Y si ya salió, dele gracias a Dios, viva la experiencia de la canción nueva, del nuevo cántico en su vida. Y ojo, una advertencia, pueden venir momentos difíciles también. Jesús se encargó de advertirnos que en el mundo vamos a seguir teniendo aflicciones y problemas, pero les dejo mi paz. Con Él son más llevaderos los problemas. Y mientras tanto, ayudemos a otros que viven a nuestro alrededor a encontrar el agua viva para que puedan saciar su sed, para que puedan salir de los distintos y surtidos, muy surtidos, pozos de la desesperación. Que Dios nos bendiga y continúe el Señor hablando a nuestra necesidad. Amén.